Buen día, Astrid. Buen día. Buen día. Espero que se encuentren bien. La, la idea de hoy era, realmente quería retomar el tema de Kabbalah, seguir los principios dulces de Kabbalah y seguir avanzando. Nada más que me traje el libro y tiene como unas 20 hojas, justo las 20 hojas que se llevan como en blanco. Así que vamos a retomar algo, un Likutei Moharan. Eh, Estudié algo el fin de semana con algunas personas y me pareció muy, muy especial y pues desde ahí lo quisiera compartir a ver cómo les cae. Entonces es el Likutei Moharan, Rabbi Nachman, el número 86. Empieza en el título nada más diciendo, Posuim Pesia Ketaná. Está hablando de Shabbat en general y está diciendo que en Shabbat hacemos pasos pequeños y nos deleitamos sí, nos deleitamos bendiciendo tres veces. Se refiere creo que a las tres comidas. Entonces está este concepto en Shabbat, se hacen pasos cortos, no pasos largos. En Shabbat hay una halajá que uno no puede ir a prisa a ningún lado, sino haciendo pasos cortos. Y nos deleitamos o nos juntamos para hacer tres pseudo, que serían las tres comidas que se hacen en Shabbat. El viernes de la noche, el sábado de la mañana y el sábado de la tarde. Pero bueno, ese solo es como el título general y dice así. Sé aquí, es sabido, que en los días de la semana, o sea, de domingo a viernes, es el concepto, es Shelitat Hitzonim. Quiere decir, durante la semana existe este concepto de que las fuerzas externas, no sé cómo llamarlo, fuerzas superficiales, fuerzas que densifican más, fuerzas que te vuelven más material, es el gobierno de esas fuerzas durante los 6 días de la semana. Y Erev Shabbat Kodesh, Ben Hashemashot, Elahem Shelitat Klal. Pero en el momento del crepúsculo, digamos, del viernes, o sea, cuando el viernes empieza a entrar, a salir el día y dejar entrar la noche, en esa mezcla, en ese crepúsculo, se dice que en ese momento se termina la gobernanza, digamos, de estas fuerzas. O sea, puede uno verlo desde este sentido, como lo dice, como fuerzas externas o simplemente en la experiencia de cada quien, ya sea que cumple Shabbat o ya sea que solo prendes velas o ya sea que simplemente tienes la conciencia de reconocer que durante las 6 días de la semana existe esta fuerza que nos lleva más a la densidad, que nos densifica más o no sé cómo, ay, un segundo, un segundo. Ya, pero entonces en los 6 días de la semana reconocer que existe esta fuerza que nos jala hacia lo más, o sea, hacia lo material, hacia el desarrollo del día a día, hacia la chamba, el crecimiento, la productividad. Pero cuando entra este crepúsculo del viernes en la tarde, cuando ya empieza a entrar Shabbat, dice en ese momento se termina la gobernanza. Como está escrito en el Zohar, en el momento que se santifica el día de Shabbat, en ese momento se alejan todos los Poaleaben, se alejan todos los hacedores del mal, digamos, todas estas fuerzas que buscan jalarnos más hacia lo superficial. Y, y lo principal de su gobernanza, digamos, lo principal de su dominio de estas fuerzas en los días de la semana es según el concepto de las piernas. Quiere decir que no densifican al hombre, hacen más pesado al hombre y se considera según el concepto de los pies. Se densifican los pies, quiere decir que los pies se hacen más pesados, según el concepto que no permiten al hombre a ir en los caminos espirituales o en los caminos de Dios entre semana. Quiere decir, son como distractores. Todas estas fuerzas principalmente se llaman que tienen esta fuerza de hacer más pesado, densificar el concepto de los pies, quiere decir que no te permiten durante semana, durante los 6 días de la semana, enfocarte en tu servicio espiritual, más bien como que te sientes más pesado y no te permite ir en los caminos de Dios. Muy interesante. Pero sabemos que en Shabbat, de alguna manera, cuando entra Shabbat, se regresa la fuerza y la capacidad de seguir caminando, quiere decir, de andar en los caminos divinos, como está escrito, Im tafshiv Shabbat rakleja. No estoy seguro cómo es la traducción, pero Im tafshiv, si regresaras, o si no es enderezar, si regresaras hacia Shabbat o de Shabbat tus pies. Quiere decir, como dijimos, que dentro de Shabbat, cuando empieza Shabbat, uno puede ir con mucha mayor facilidad en los caminos divinos, en los caminos de Dios. Regreso otra vez, más que una Torah de información, es reconocer esta experiencia, ¿no? Como de repente entre Shabbat, otra vez cada quien en el nivel que lo
que lo cuide, que lo guarde, que tenga la conciencia en Shabbat de Shabbat. Pero cuando entra Shabbat, uno tiene, o sea, se reconoce esta capacidad como que si nos quitaran el peso de los pies y sería mucho más fácil encaminarnos en caminos, en los caminos divinos, en los caminos espirituales. Desde estar con la familia, el estudio, el pensamiento, la meditación, dejar algo del teléfono, para algunos prender las velas, hacer el kiddush, cualquier cosa de estas para reconocer cómo en Shabbat hay una capacidad, una ligereza mayor para andar en los caminos divinos. Pero incluso así, incluso que entra Shabbat y se nos da, o sea, se nos quita como esta densidad de los pies, inclusive así, por ejemplo, un bebé, cuando empieza a caminar, o sea, cuando cuando el bebé se empieza a mover, todavía necesita ayuda para que lo apoye. Incluso que tiene apoyo el bebé, tampoco puede ir a prisa, va poco a poco el bebé y simplemente pasos pequeños, sí, pasos pequeños y uno tiene que fortalecerlo. Entonces, es claro que cuando un bebé empieza a caminar, lo tenemos que ayudar, darle la mano y además, incluso con ayuda, el bebé va poco a poco y tenemos que irlo apoyando y fortaleciéndolo para que camine más rápido. Y igualmente así, con este concepto que dijimos de Shabbat, cuando un hombre, una mujer empezamos a ir en el camino de Shabbat, y dentro de Shabbat empezamos a sentir esta ligereza para poder ir en los caminos de Dios. Inclusive así, como un bebé, estamos empezando a entrar en Shabbat. Imagínense, vas con este ritmo de la semana y de repente entra este crepúsculo, se quitan todas estas fuerzas externas que te llevan y te dan esa capacidad, se te quita la densidad de los pies y puedes ir con mayor ligereza. Pero inclusive así estamos como empezando. Por lo tanto, Shabbat también necesita una ayuda, ¿no? Un apoyo. Así como este bebé para caminar necesita apoyo, nosotros en Shabbat también necesitamos apoyar al Shabbat y fortalecerlo con algo más. Y esta ayuda, este apoyo que se requiere en Shabbat, es increíble lo que dice, pero dice es el aspecto del emet. Hay un concepto con Shabbat que para fortalecer el Shabbat y más cuando está entrando Shabbat, hay algo que lo fortalece que es llamado emet, verdad. Voy a explicar un poco más. Este concepto de verdad se considera la tercera pierna, ¿no? Este concepto de la tercera pierna en la que se sostiene, o sea, como decimos, cuando hay una mesa de tres piernas, o sea, no es fácil que se tambalee. Cuando hay algo parado en tres piernas, tiene mayor fortaleza. Entonces, cuando uno está entrando en Shabbat, una manera de apoyo es el concepto de verdad. Porque Shabbat, en otras palabras, o en otro, Shabbat es un aspecto de Emet. Por eso dice la Gemara, dice así, incluso un ignorante o incluso una persona que no está relacionada con el Shabbat, que no cumple Shabbat, tiene miedo de mentir en Shabbat. Así dice. Dice la Gemara, quiere decir que cuando entra Shabbat, incluso que uno esté alejado, incluso que uno sea ignorante, incluso que uno no esté conectado con el concepto de Shabbat, dice, incluso así, uno teme mentir en Shabbat. Entonces, una manera de ayudar al Shabbat es cuando entra Shabbat reconocer este concepto que es Emet. Estoy conectado hacia lo que es Emet, hacia lo que es verdadero, y ese Emet mismo fortalece mi relación o fortalece mi desarrollo de Shabbat. Entonces, cuando uno se relaciona con esta cualidad de Emet, es un tipo de apoyo para Shabbat y es este aspecto de la tercera pierna, fortaleces al Shabbat. Entonces, muchas veces empiezas a entrar en Shabbat y empieza este momento de crepúsculo que dijimos. En ese momento, todas las fuerzas externas se van, pero uno necesita entrar a Shabbat y agarrarse de algo que lo fortalezca. Y una forma de eso es reconocer que en Shabbat es ser Yashar, ser una persona más recta, una persona con Emet, con verdad. Emet también es, sí, bueno, lo que significa Emet. Pero reconocer que esta fuerza de ser verdadero en Shabbat, dice uno teme de mentir en Shabbat. Uno conecta con el Emet y el Emet mismo es algo que apoya, es como esta tercera pierna que apoya el Shabbat para poder ir, como dijimos, con mayor ligereza en los caminos de Dios durante el día de Shabbat. Y a pesar de que ya estamos fortaleciendo con esta tercera pierna al Shabbat, que es este aspecto de Met, incluso así tenemos que bendecir estas piernas, que es decir, bendecir, darle, no solo como el concepto del bebé, no solo le das la mano, sino también lo fortaleces para que cada vez vaya más rápido. Igual en Shabbat, fortalecemos el Shabbat con el concepto de Met y le damos fuerza también. Es otra manera de darle fuerza. Una es lo apoyo al Shabbat con el concepto de Met y otra es le doy fuerza. Y la fuerza de Shabbat, ¿cómo se le da fuerza al Shabbat? Dice, es por medio de la tzedakah que se hace en Shabbat. Quiere decir que le das a una persona para que compre su comida de Shabbat
o invitas a tu casa a alguien que pueda comer en Shabbat. Otra forma, no solo de apoyar el Shabbat, sino de fortalecerlo y como que toda esta ligereza, todo este espíritu que entra en Shabbat se fortalezca, la manera de hacerlo es con tzedakah. Quiere decir, no permites que antes de entrar todo Shabbat a tu mesa, no hayas pensado en alguien más que necesita ayuda para Shabbat. Quiere decir, reconoces y apoyas y buscas que la gente, aparte de ti, sino tus hermanos, gente que va a entrar a Shabbat, tenga una jalá para comer, tenga algo para comer, o lo invitas a tu casa. No te dejas entrar a Shabbat sin haberlo fortalecido con tzedakah. O más bien, el que fortalece Shabbat con tzedakah, su Shabbat es mucho más, viene fortalecido con el concepto de Met y tzedakah, se fortalece su Shabbat. Sí, porque hay dos tipos de tzedakah. Hay un tipo de justicia ahorita vamos a traducir que es tzedakah bien, pero hay un tipo de tzedakah, justicia social se podría decir, que se hace en la semana. Hay un tipo de ayuda que nosotros damos en la semana y hay un tipo de ayuda que la gente hace para Shabbat. Y la tzedakah es comparada con el sol. Como está escrito, Shemesh tzedakah. Está escrito en Malachi, el sol es la tzedakah. Comparan el sol con la tzedakah. Quiere decir que la tzedakah brilla igual que el sol. Y la tzedaká que uno hace en los días de la semana es según el sol, o es comparable al sol que conocemos hoy en día, el brillo del sol de hoy en día. Uno hace tzedaká entre semana, ayudas a una persona que coma entre semana o lo ayudas de cualquier forma, te hace una tzedaká que esa tzedaká brilla como el sol que conocemos. Pero la tzedaká que uno da para Shabbat o en Shabbat, que decir, la tzedaká que haces al invitar a alguien a tu casa o mandarle comida o mandarle dinero para que pueda la persona comer en Shabbat, ya que Shabbat es, como decimos, Mein Olam Haba, es un pequeño aspecto, una probadita de lo que es el Olam Haba, el mundo venidero. Entonces, esta tzedakah que uno hace en Shabbat o para Shabbat es comparable al brillo del sol que va a venir en un futuro. No al sol que tenemos hoy en día, sino dice al sol que viene en un futuro. Y el sol que viene en un futuro tiene el brillo como si fuera el brillo del sol de los 7 días. Quiere decir siete veces más brillo, que brilla más. Entonces, para no, ¿qué significa esto? Quiere decir, hay tzedakah y hay tzedakah. Hay una tzedakah que uno da y brilla por sí misma. Toda tzedakah que uno da es comparable al sol, que genera brillo en el que la recibe, en el que la da, brillo a la comunidad. Pero la tzedakah que se hace en Shabbat o para Shabbat tiene un brillo de 7 días. Entonces, por ejemplo, una cosa es invitar a alguien a tu casa y poder pasar Shabbat en tu casa. Pero al mismo tiempo, si uno piensa en gente que no tiene la capacidad de tener una seudá, un bonito banquete para Shabbat y tú lo apoyas para que esa persona con su familia pueda tener un banquete y ser, digamos, de alguna manera, tener esa abundancia, esa Mein Olam Haba, esa probadita del Olam Haba, teniendo la familia alrededor, etcétera. Ese brillo de esa tzedakah tiene el brillo de 7 días, o sea, brilla 7 veces más que la tzedakah que se da entre semana. Como dijimos, el sol, el brillo del sol es según el aspecto de la tzedakah. Y esa tzedakah que se hace en Shabbat o para Shabbat le da fuerza a este concepto de las piernas. Es decir, le da fuerza a esta entrada de Shabbat, esta capacidad de que tus piernas, como dijimos, en vez de que sienta la densidad en las piernas y no te permiten, los días de la semana, la densidad se siente y no te permiten los caminos de Dios. En Shabbat, con el apoyo del concepto del Emet, de ser una persona recta en Shabbat, de decir la verdad, de no decir mentiras en Shabbat, o estar conectado al aspecto de Emet, y además darse de acá para Shabbat, de esa manera se fortalecen las dos piernas y la experiencia de Shabbat entra fortalecida y, digamos, uno tiene esa ligereza para andar en los caminos de Dios. Como dice el versículo, Tzedek lefanav yalech. El Tzedek, la justicia, la justicia irá frente a él. Ahí digo, aquí haciendo un paréntesis, no lo dice Rabbi Nachman, pero es muy interesante porque la tzedakah se llama tzedek, o sea, está relacionada a la justicia. Normalmente traducimos la tzedakah como caridad y no como justicia. No decimos, voy a ser justo con alguien y le doy tzedakah. Normalmente decimos, vamos a apoyar, vamos a dar caridad. Pero siempre la tzedakah está relacionada con el concepto de justicia y es muy interesante decir, es un concepto de justicia social. O sea, por ejemplo, Dios te bendijo con abundancia económica y por otra parte hay gente que no está pudiendo comer. ¿Cómo es un concepto de justicia al menos poder sacar tu 10% o desde menos se considera acá? Es un concepto de justicia y no caridad. El hecho de ser justo quiere decir pertenezco en una sociedad, vivo en una sociedad
Y si me tocó tener la abundancia que sea, comparto para la persona que no tiene. Y ese es un concepto de justicia social. Permito que este vínculo social, no sé cómo se diga, sí, o sea, como que le doy continuidad a este desarrollo social, y por eso es justicia. Quiere decir, ese 10%, esa pequeña parte que me están, o sea, que yo tengo extra y veo que otro la puede necesitar, es un concepto de justicia más que de caridad. Y no solo eso, porque el tzedek, la justicia frente a él irá, quiere decir que la tzedakah le permite a él su andar, lo hace andar con más ligereza. Es algo que también es parte de la experiencia. Cuando uno se permite darse de acá en abundancia, se permite abrirse, no en abundancia, puede ser incluso el 10% menos, pero darlo en el momento de darlo con abundancia, te hace, te hace tu andar. Quiere decir, este andar que hablamos de Shabbat te hace andar con mayor ligereza. Cuando uno sabe soltar su dinero y dirigirlo a la justicia social, a alguien necesitado, permite a la persona, quita la densidad de esas piernas y es mucho más fácil ir en el camino divino. Ok. Como también, como sabemos que la tzedakah está comparada con el sol, dice que cuando Jacob peleó con el ángel de Esab y lo golpeó en el nervio ciático y como que estaba cojeando Jacob, dice en ese momento y salió el sol y le brilló el sol. Y ahí explica Rashi, le brilló el sol en su beneficio para curarlo de su, o sea, de ese golpe, ¿no? De ese en el que estaba cojeando. Entonces, el concepto del sol, quiere decir, benefició a las piernas de Jacob. Entonces, la tzedakah, que es un concepto está comparado con el sol, o con el brillo del sol, también permite que la persona pueda andar mucho más ligero. Ok, entonces vemos de esto, que con la ayuda, con este concepto de darse acá, hacer caridad en Shabbat, que es, según el aspecto del brillo del sol, del brillo de o sea, del comparable al brillo del sol del futuro que brilla como los 7 días, le da fuerza a la mesa de tres piernas o estas tres piernas que sería Shabbat siendo apoyado por el concepto de Emet y siendo apoyado por el concepto de Tzedakah. Y eso se refiere a lo que dijimos al principio. En Shabbat damos pasos cortos, quiere decir, incluso que en Shabbat ya nos quitaron la densidad de la semana y podríamos entrar con mayor ligereza, la mejor forma de apoyar al Shabbat y entrar y como experimentar con mayor ligereza el andar en los caminos de Dios en Shabbat, es, o Adimo quiere decir, por medio del aspecto de Shabbat o del Emet y de la Tzedakah en Shabbat. Pues básicamente este era parte de lo que quería compartir. Eh, entonces, más que recapitulando, reconocer que esto que está diciendo Rabbi Nachman, más que palabras, es una experiencia en la cual uno puede llegar a Shabbat así. Cuando entras a Shabbat, reconocer que hay como un descanso, hay como algo, incluso muchos, creo que es por esto, pero como que puede ser que llegan al templo o en la casa, como que entra un sopor, un sueñito en Shabbat, como que hay una relajación, es como que toda esa densidad de la semana, todo eso que se siente que te chupa la semana, la productividad, toda la densidad física, como que en Shabbat te lo quitan y puedes entrar con mayor facilidad a Shabbat y entrar en los caminos de Hashem. Se quita esa densidad de las piernas. Pero incluso entrando a Shabbat estamos todavía como que en este crepúsculo, ¿no? En esta, no sé si revoltura, pero te estás alejando de los días de la semana y estás entrando a Shabbat. La mejor manera de apoyar a Shabbat es apegados al concepto de verdad y apegados al concepto de tzedakah. Mandar halot a alguien que necesita, preocuparse por alguien que puede ser que no tenga comida para Shabbat, apoyar a una institución que mande comida en Shabbat como cada quien lo siente, pero el apoyo que das tanto en Sadaka como alineado al concepto de Met, eso permite que el andar en Shabbat, el andar hacia el camino del Espíritu, hacia el camino de Dios, sea mucho más fácil en Shabbat, como que te quitan esa densidad y fortaleces las piernas. Buenísimo. Y nomás quería cerrar con esto, ya que tenemos un par de minutos más, pero la siguiente Torah de Rabbi Nachman diría... está un poco relacionado, nomás voy a leer el título. El título dice Titen Emet le Yaakov, Gesed le Abraham. Es un concepto, es un punto por aparte, es un paréntesis haciéndolo acá. Habíamos visto en el Tomer de Borah, hay una cualidad divina que se llama y darás veracidad a Jacob o darás verdad a Jacob, justicia a Jacob y Gesed le Abraham, pero bondad, caridad, fluidez hacia Abraham. Entonces, ¿qué es esta cualidad divina? Darás verdad o darás veracidad a Jacob y Gesed y generosidad, bondad hacia Abraham.
Entonces el Tomer de Borah, un concepto increíble, que una de las son dos de las 13 cualidades divinas, según el versículo de Mija. Habíamos estudiado que hay 13 cualidades divinas. Dos de ellas dice, Titenemet le darás veracidad a Jacob y bondad hacia Abraham. Entonces dice ahí el Tomer de Borah, que la gente que se comporta en esta vida como Jacob, quiere decir, gente que es recta, está relacionada al concepto de justicia, al concepto de verdad, Dios se comporta con ellos con la misma cualidad. Quiere decir, no te hace, o sea, no te juega chueco. Quiere decir, la gente que es recta, totalmente recta en esta vida, Dios se comporta con ellos de esa manera. Quiere decir, la cosmovisión con la cual tú te desarrollas en tu vida es una persona recta, puntual o lo que sea, justa. Dios se comporta de la misma manera contigo. No hay tantas sorpresas en la vida, para arriba o para abajo. Pero la gente que se comporta como Abraham, con mayor fluidez, con mayor bondad, con mayor generosidad, incluso compara con este asombro de la majestuosidad de Dios, te relacionas con un Dios de mucho más abundancia, aprendes a ir con emuná en la vida, yendo a fluir en la vida, dice Dios se comporta con esta gente con la gente que es como Abraham, Dios se comporta con Gesed. La manera como entiendes al mundo, si es en fluidez, en abundancia, Dios se comporta de la misma forma contigo. No es de que todo es medido, sino al contrario, todo es suelto. Entonces, no me recuerda que y es una cualidad divina, que Dios se comporte con nosotros de la manera que nosotros entendemos, es una de sus cualidades divinas. Por lo tanto, reconocer que, tanto entrando Shabbat o en los días de la semana, permitirse reconocer que Dios te está hablando en tu propio lenguaje. No te está hablando en un lenguaje que no vas a entender, sino una de las cualidades divinas significa que Dios te habla en tu propio lenguaje. Y ese propio lenguaje nomás hay que aprender escucharlo, reconocer que la semana está la densidad de los 7 días, de los 6 días de la semana y a veces eso te jala hacia un lado o hacia el otro. Y en Shabbat reconocer que la manera que te está hablando es con mayor ligereza para poder andar en el camino del Espíritu. Que sean muy bendecidos todos. A ver, dice el mejor momento de darse de acá es Erev Shabbat. Más que, más que el mejor momento de darse de acá para el Shabbat es darse de acá para Shabbat. Que se lo puedes decir el martes, pero para que alguien se compre su comida para Shabbat. Pero sí, normalmente si lo das en Erev Shabbat, la gente lo va a utilizar para Shabbat. Pero sí, el mejor momento es darse, la mejor tzedakah es una tzedakah dada para Shabbat. Pues buenísimo. Están muy felices. Y bonito día a todos. No sé, alguna pregunta, algún comentario, lo pueden escribir o ahí está. Y si hubieras, Mili, ese concepto, la verdad es reconocer que Dios te habla en tu propio lenguaje, reconocer que es una de las cualidades divinas, porque no puedo entender más que en mi propio lenguaje. Bendiciones. Gracias a todas. Bye bye.